Escribo esto porque creo que podrá servir a muchos, para que nunca hagan lo que hice. Jamás pensé que sería capaz de equivocarme tanto en la vida. Este último año ha sido realmente una pesadilla que no quiero volver a tener y quiero compartirla. Tuve 23 años de casada. Me casé muy joven de 18 años y él tenía 22. Estaba muy enamorada del amor de mi vida. Muy segura de que mi matrimonio era para toda la vida. De que seríamos muy felices porque nos conocíamos muy bien y porque deseábamos compartir nuestras vidas por siempre. Tuvimos 2 hijos preciosos y la vida de pareja pasó a ser una vida de familia donde sin querer las prioridades cambian y los hijos se convierten en el centro de la atención. Cumplíamos con nuestras responsabilidades con dedicación. Trabajamos para tener todo lo que queríamos. Mi esposo trabajaba mucho por ganar solidez y seguridad económica con una firma de abogados y yo, aunque estudié, decidí ocuparme de la casa y de la educación de nuestros hijos. Sin darnos cuenta, ya no nos dedicábamos a nosotros el tiempo de antes. Tuvimos algunas diferencias, mayores responsabilidades, preocupaciones, objetivos distintos, pero amábamos nuestra familia y estábamos comprometidos con ella. Quise ser la esposa perfecta. Mi hogar era lo más importante y que la armonía está en manos de la mujer. Así lo asumí. Nunca tuvimos grandes problemas ni conflictos que no pudieran ser resueltos con normalidad. Pasaron los años y los hijos crecieron y se fueron a la universidad. No sé en qué momento nos distanciamos tanto. Mis sentimientos cambiaron. Ya casi no compartíamos nada. El más metido en su trabajo para pagar la colegiatura de nuestros hijos lo hizo más ausente. Pero me sentí poco amada, valorada y poco deseada. Descubrí que tenía más tiempo para mí. Y como no tenía con quien compartirlo, salía con amigas. Pasaba mucho tiempo en el móvil. Ya no le daba tiempo a nadie y poco a poco me fui por un camino equivocado. Me perdí, me alejé de todos los que realmente me querían. Solo escuchaba a mis amigas, y lo bueno que sería salir a divertirnos. Viajar solas. Sentirnos jóvenes nuevamente. Nos merecíamos algo mejor que lo que teníamos. Me convertí, sin querer, en otra persona. Empecé a desear estar sola para hacer todo lo que quería con libertad. Convencida de todo lo que mis amigas me decían. Porque, solo ellas me comprendían. Me importaba si mi esposo estaba en casa o no. Aún así, él confiaba y me financiaba todo. Mientras tenía reuniones de trabajo, incluso en casa, se encerraban en el estudio para preparar largos litigios que le dejaban buenos honorarios, que justamente pagaban mis gustos caros y el de mis hijos. Así fue que en el inicio de mis 40 años, empezamos a salir, a viajar, y en esos viajes salíamos a divertirnos, a conocer gente. Como adolescentes, nos sentíamos bien sabiendo que todavía llamábamos la atención de los chicos y que nos veían adultas y atractivas. Me inscribí en un gimnasio para mantener mi figura. Ahí conocí un joven apuesto. Y comenzamos a coquetearnos. Me ayudaba con los aparatos y uno que otro roce caliente. Luego vinieron los chats pícaros y como ya supondrán cometí el peor error de mi vida. Le fui infiel a mi esposo. Salí con el chico a un hotel varias veces. Me decía que me amaba y que si no estuviese casada me pediría matrimonio. Me emocioné mucho. Me sentía deseada y querida. Se lo contaba con orgullo a mis amigas. Ellas me elogiaban por haberme levantado a un chico joven, apuesto y bien dotado de 20 y tantos años, que necesitaba sangre joven para sentirme radiante. Tuve más salidas, y en esa embriaguez de hormonas, perdí toda conciencia. No pensé en mi familia, ni en las consecuencias por el daño que esto podía causarles. Creía tenerlo todo bajo control, ya que mi esposo por ese tiempo le tocó viajar con la oficina de abogados con la que trabajaba hacia una ciudad lejana a atender un gran caso de varias semanas. Cambié totalmente y obviamente mi esposo lo notó. Un día, mi esposo descubrió mi infidelidad. Supongo que ya lo sospechaba por mi actitud. Él llegaba los viernes en la noche, pero se vino un día antes. Amaneció el jueves en la ciudad. Sin saberlo me siguió y descubrió mi salida con el chico del gimnasio. Antes obtuvo copias de los mensajes de mi teléfono en la computadora y me esperó en casa. Menuda sorpresa la mía cuando lo vi sentado en el sofá con una mirada muy seria que nunca le había visto. Sentí que me había descubierto. Disimulé mi sorpresa por su repentina llegada hablándole de su trabajo, pero él fue directo al grano. Y entonces me confrontó. Dejé que hablara, mientras yo pensaba en mi excusa a decir si me negaba o no. Me iba a victimizar y de cómo culparlo a él por la situación. Todo lo que me decían mis amigas me pasó por la mente. Y él decía que le explicara el por qué le había hecho eso.
Él entendía que nuestra vida había cambiado por su trabajo, pero porque estaba buscando trabajar duro para obtener una nominación como juez en la ciudad. Que eso era para garantizar el futuro familiar. Que hacía eso por los dos y por el futuro de nuestros hijos. Que él estaba soportando a altas horas. Insomnio. Largos litigios para darme la lujosa vida que vivía. Lo terrible es que todo era cierto. Yo nunca necesité trabajar porque él me lo daba todo. Cuando respondí estaba cegada con mi orgullo. Puse el guión preparado y llena de coraje. Reconocí mi infidelidad de la manera más arrogante y soberbia. Le dije que era porque no me daba tiempo. No me atendía. En ese momento sentía que no me importaba nada y que estaba dispuesta a dejarlo y hacer mi vida como quería. Craso error, porque a él nunca se le conoció infidelidades. Seguí con mi arrogancia diciéndole que el chico me hizo sentir ser mujer. Entonces conocí un lado de mi esposo que jamás había visto. Estaba furioso. Me trató como a una cualquiera. Pues por mi ignorancia. Como buen abogado tenía las pruebas irrefutables por infidelidad, que legalmente me podía echar de la casa. Yo aún envalentonada. Decidí irme y lo dejé hablando solo y quise ir a buscar al chico para pasar la noche con él. Pero no contestaba mis llamadas ni me respondía a los mensajes. Luego de unas horas llegué de nuevo a casa y mi esposo se había dormido en la habitación de huéspedes. Pasé esa tensa noche sola. Me puse a reflexionar. Sabía que hice mal. Sentí un dolor tan grande como el que jamás pensé sentir. Estaba tan confundida. Me sentí tan miserable. Medité en todo lo que había hecho y me pregunté lo que quería hacer de mi vida. No dormí nada. Me quedé dormida pocas horas antes que amaneciera. Cuando desperté fue como si alguien me hubiese quitado la venda de los ojos. Lloré mucho y quería mi vida de regreso. Quería a mi esposo, a mis hijos, el hogar que tanto había cuidado. ¿Cómo era posible que yo misma destruyese por otro hombre que apenas conocía lo que tanto había amado siempre? Me levanté y quise hablar con mi esposo. Pedirle perdón por todo lo que le hice. Que me diera una oportunidad. Pero ya había salido antes que yo despertara. Al igual que al chico. No respondía mis mensajes. No contestaba mis llamadas. Y no llegó esa noche. Supe después que se quedó en casa de su hermano. Ese mismo día fui para el centro de la ciudad y mi sorpresa no pudo ser mayor al ver al chico del gimnasio que andaba muy enamorado con una hermosa chica muy joven y guapa. Me sentí engañada y usada. Todo era una mentira. Sin embargo, ¿cómo podía confrontarle? Si yo le había hecho lo mismo a mi esposo. Sentí la rabia e impotencia y me la tuve que tragar por completo en el auto. Lloré sola en el estacionamiento del centro comercial. Y mis amigas se desentendieron. Me quedé sola, sintiéndome una escoria. ¿Quiénes vinieron a mi lado? ¿Mis hijos cómo los vería a sus ojos? Éramos su modelo a seguir. Me fui a casa de mi madre. Le confesé todo y ella no me recriminó pero tampoco me apoyó. Dijo que ya estaba lo bastante grande para asumir mis errores y que los enfrentara como una mujer de 40 años. Busqué a mi esposo. Le imploré su perdón. Le pedí una única oportunidad para enmendar mi error. Quería regresar a mi casa. A su lado. Que me perdonaba pero que ya no me quería. Que lo había traicionado. Que le había mentido. En ese momento sentí que ya no quería vivir. No sabía qué hacer. Le envié mensajes, audios, correos, a decirle todo lo que sentía. No dejaba de llorar y pedirle que me dejase regresar a su lado. De nada sirvió. Él inició los trámites del divorcio. Solo me habló por formalidad en el proceso ante una juez que era conocida de él. Firmé por no tener mayor opciones. Mi abogada no pudo hacer mucho. Él al terminar lo último que me dijo fue que jamás lo volviera a molestar. Ni siquiera porque teníamos 2 hijos. Estoy muy arrepentida. Él vendió la casa y se mudó para unos edificios de lujo. Aún así, mi ex esposo me depositó dinero solo por 1 año. Me dio el auto más sencillo que teníamos para movilizarme. Me fui a donde mi madre. Conseguí trabajo en el modesto negocio familiar de mis padres y he sobrevivido a pesar de todo. Hace poco nos vimos en el casamiento de mi hijo mayor. Nos tomamos una foto junto con mi hijo y mi nuera. Pero eso fue todo. Hablamos solo lo básico. Supe por mi hijo menor que ya estaba empezando a salir con alguien más. Ahora estoy tratando de reconstruir mi vida. Aún estoy recuperándome para ser atractiva. Ya que mis 40 años. Creo poder conseguir a alguien más de mi edad. Si lo consigo, lo valoraré mucho y que esta experiencia sé que no se repetirá más. Las hormonas te ciegan. Todos somos susceptibles a que esto ocurra. Pero es tu mente y el amor a tu pareja lo que realmente te mantiene fiel en respetarle.
Gracias por leerme.